Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar aquí en este lugar, tu casa, Señor. Gloria a Dios. Gracias por todos los que nos siguen, que aprenden de la palabra del Señor, que es la Biblia. Y bueno, los bendecimos a todos. Esperamos y siempre estamos orando los unos por los otros para que podamos perseverar. Los que se han ido puedan regresar, los que no están puedan estar en el camino, en el redil del Señor, y los que estamos podamos perseverar por siempre. Bueno, hoy vamos a dar otra palabra, otra enseñanza para todos, primeramente para nuestra vida y después para todos ustedes. Bueno, el título de la palabra es un campeón que solo se perjudicó a sí mismo. Vamos a Jueces capítulo 16, verso del 28 al 31. 16. Versículo 28 al 31. Jueces 16. Del 28 al 31. Jueces 16, 28. ¿Puede ser ahí? Sí, por favor. Gloria a Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, sus manos derechas sobre una y sus manos izquierdas sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que habían matado durante su vida. Amén. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de sus padres, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zona y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Gracias, pastor. Bueno, vamos a introducirnos entonces al tema. Este texto sagrado revela el resultado final de la vida de Sansón. Así como estuvo leyendo el pastor ahí en el capítulo 16, del 28 al 31. Sansón fue un campeón que se perjudicó a sí mismo. Cierta vez oí a un predicador decir que el peor enemigo de una persona es ella misma. De hecho, la persona que no consigue dominar sus pasiones ni sus impulsos carnales se perjudica a sí misma. Percibimos en el mundo secular que las personas más talentosas son vencidas por sus propios vicios. Gloria a Dios. Y la falta de dominio propio.
Sansón fue un enorme talento desperdiciado por él mismo. Se convirtió en el artífice de su propia derrota cuando se dejó llevar por sus instintos carnales. Vamos a Jueces capítulo 16, como estabas allí, pero en el versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó A ella. a ella. Los deslices de Sansón. En Jueces 14, 16-14. no, en Jueces capítulo 14, verso del 1 y 2, Sansón inició su decadencia cuando, atraído por los deseos de los ojos, vio a una mujer de las hijas de los filisteos en Timat y quiso casarse con ella. Descendió Sansón a Timat y vio a Tinab, a una mujer de la hija de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Tinab una mujer de la hija de los filisteos, os ruego que me la tomáis por mujer. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Pablo cuestiona ese tipo de comportamiento y advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ya lo leíste. Entonces, bueno, debemos por eso, los cristianos, que ya somos bautizados, que ya vamos a la iglesia, que estamos en comunión con el Señor, que estamos trabajando para la obra de Dios. Gloria a Dios. Si estamos solteros o solteras, tenemos que fijarnos bien de elegir a la persona adecuada que realmente ame a Dios y que haga la voluntad del Señor. Gloria a Porque Dios. no pueden buscar una persona que es creyente en el mundo. Porque nunca estarían en yugo desigual. Uno Igual. tiraría para un lado y el otro para el otro. Es como una tela nueva, ponerle, o en algo viejo, ponerle un pedazo de unir una tela nueva, porque tiraría. Bueno, en Jueces capítulo 14, verso 3, al ser cuestionado por los padres sobre el yugo desigual entre un israelita y una filistea, Sansón hizo prevalecer sus pasiones carnales diciendo: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Pablo aconseja lo siguiente al joven Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. ¿Sí? Sí. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Así. Bueno, ya lo leímos acá en Jueces capítulo 16, verso 1, se afirma:
Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 y después el 18. ¿Os no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Y de ahí al cual? 18. Al 18. Huís de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Peca. Por eso realmente es que nosotros tenemos que buscar a alguien que realmente siga a Dios, que ame a Dios, porque una vez que se una con esa persona del mundo, como nosotros decimos, ya forman una sola carne, y ya estaría pecando contra su propio cuerpo, porque serían una sola carne. Por eso debemos siempre unirnos con personas que realmente amen a Dios. Así es. También acá lo leímos en Jueces 16, capítulo 4, donde leemos, pues de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, o sea, cometía un error tras otro. Sansón se fue habituando al pecado hasta que no hubo vuelta atrás. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vamos a Jueces capítulo 16, verso 20. Y le dijo, y Sansón los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como la otra y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Cuando David pecó, lo que más temía era lo que le sucediera, lo que ocurrió con Sansón. Por eso David imploró a Dios, no me eches delante de ti y no me quites de mi Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu doble me sustente. Eso está en Salmo 51, versos 11 y 12. Once y 12. Sí. Gloria a Dios. No me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu doble me sustente. Amén. David se despertó a tiempo y tuvo un final glorioso, porque realmente él se arrepintió y clamó a Dios. Por eso podemos nosotros cometer errores,
o pecado incluso, caer en pecado. Pero qué hermoso cuando nos damos cuenta que hicimos mal ante Dios y pedimos perdón, y el Señor, si nosotros le pedimos perdón con toda sinceridad y arrepentimiento sincero, Él nos perdona. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Y murió en buena vejez, lleno de días de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón sus hijos. Amén. Así que murió en buena vejez David, ¿no? Después le sucedió su hijo, Salomón. Lamentablemente no se puede decir eso de Sansón. Ya lo leímos, ahí también un pasaje en Jueces, capítulo 16, verso 30. No lo damos ahora. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4 y 5, Pablo afirma que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Capítulo 4. Capítulo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4 y 5. Gloria a Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. A Dios. Bueno, realmente nosotros para servirle a Dios tenemos que tener nuestro esposo, habernos casado por iglesia, la iglesia evangélica cristiana, también habernos, también primeramente por el civil, ¿no? Y después casarnos por la iglesia cristiana evangélica, porque los que se casaron por la iglesia católica no están casados. Siguen ellos un patrón. Claro, porque realmente donde haya idolatría, Dios no está para poder bendecir ese matrimonio, y tampoco pueden estar sirviendo en la iglesia estas personas así, porque todavía no se han casado, todavía Dios no lo ha unido. Por eso realmente tienen que ser casados por el civil y después por la iglesia evangélica para poder servirle a Dios. Amén. Bueno, para ir concluyendo, la vida de Sansón nos alerta y nos enseña lecciones importantísimas para nuestra vida espiritual. En Primera de Tesalonicenses 4:7, Pablo incluso afirma, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Con la historia de Sansón podemos aprender tanto de sus errores como de sus aciertos. Que Dios pueda siempre guardarnos del pecado que nos sigue tan de cerca y que podamos correr con paciencia la carrera victoriosa que se nos propone. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto,
nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Bueno, eso es lo que deseamos para todos. Para los que no han llegado, que puedan comprender de que tenemos que ir hacia Dios. Gloria a Dios, así es. Hacia nuestro Creador. Pero primero tenemos que ir a conocer a Jesús. Porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, mediante las Escrituras, conocer a Jesús y podernos arrepentirnos de pecados y poder hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que realmente nosotros aprovechemos bien el tiempo y de esos dones y talentos que Dios nos ha dado, podamos cuidarlo para que realmente el enemigo no cobre partido y no nos sientamos vanidosos de esos talentos, porque solo el dueño es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros Amén, no seríamos nada sin esa fuerza, sin ese poder de Dios. Así es. Reconocernos que nosotros no podemos hacer nada si no es por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén, así es. Que reconozcamos cuando también pecamos y ser como David, que realmente se arrepintió porque se la vio venir de que él iba a perder esa bendición de tener su Espíritu Santo, nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, y que cuidemos con anhelo y con todo ese fervor y amor para nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Él nos eligió primero. Amén. Que ese paso de fe que hicimos para servir a Dios, para ser parte de su reino, que se pueda cumplir en nuestras vidas y en nuestra familia, en todo nuestro entorno. Que realmente las bases de nuestra vida sea Jesús. Amén. Nuestra roca firme para poder ser victorioso. No largarnos de su mano, siempre tomaditos de la mano de Jesús. Amén. Para poder salir victorioso en todo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra entonces que hoy ha sido dada. Glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias por estar.